Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 9 del libro de Apocalipsis con la ayuda del Señor. Y quisiera poner en contexto el capítulo 8 del verso 6 en adelante. Habla sobre el toque de las trompetas y mirábamos las 4 primeras trompetas que tienen que ver con juicio directamente hacia la naturaleza. Y termina el capítulo 8 con los 3 ayes con respecto a las 3 siguientes. Y es un ay de lamento, de dolor, de lo que iba a venir luego. Y ya entonces en el capítulo 9 veremos entonces la apertura de las 2 siguientes trompetas. El capítulo 9 comienza diciendo así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hasta ahí. Entonces el quinto ángel toca la trompeta y dice que vi Juan, luego vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Hay mucha especulación con respecto a identificar qué representa esta estrella. La Biblia y el libro de Apocalipsis, cuando estudiamos las iglesias, habla de que las estrellas representan los ángeles de las iglesias. En Job 38:7 habla de que las estrellas son ángeles. Entonces, en base a eso podremos decir que esta estrella es un ángel. ¿Quién? No lo sabemos. Algunos afirman de que esta estrella puede ser Satanás mismo. Pero a mi modo de ver, no comparto esa tesis. La estrella debe ser un ángel tal vez de alguna dignidad en el cielo, a quien el Señor le da esta autoridad. ¿Cuál es la función de este ángel? Dice que se le dio la llave del pozo del abismo. El abismo es una especie de prisión de oscuridad donde fueron confinados todos estos demonios que luego van a ir saliendo de este pozo. Entrar a especular con respecto a este tema, no hay mucho material, no hay mucha argumentación para poder uno hablar claramente de las características del pozo, porque no hay argumentos bíblicos para profundizar en el tema. Lo cierto es que podemos decir que el abismo es un lugar, una especie de prisión de oscuridad, donde estaban confinados todos estos demonios que luego van a salir para jugar una función específica, para lo cual fueron confinados para el momento exacto y específico. Entonces dice que abrió el pozo del abismo, y dicho sea de paso, más adelante vamos a ver que el diablo va a ser aprisionado por un ángel. No sabemos qué ángel, pero va a ser encadenado y va a ser colocado en este abismo, en este lugar de prisión. Entonces es eso, una especie de prisión de oscuridad donde estos demonios han estado y estarán hasta el momento en que así Dios lo haya determinado. Dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Eso fue lo que Juan vio. Se oscureció como una especie de volcán, en fin, etcétera. Es lo que Juan está explicando, lo que él ve a la hora de que el abismo es abierto, sale humo, y dice que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Verso 3. Y del humo salieron, esto es lo particular aquí de este pasaje, y que tiene que ver con el toque de la quinta trompeta, este juicio que viene sobre los hombres. Y del humo salieron langostas que sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra.
y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto lógicamente nos lleva a pensar que estas langostas no son esos animalitos que nosotros conocemos, sino que van a ser lógicamente demonios, van a ser espíritus caídos que van a tener forma de langosta. Es lo que Juan está observando. El parecido de estos demonios que están saliendo del abismo son muy parecidos a langostas, y es la manera como Juan los describe. Salieron como langostas o langostas del abismo. Pero pues tenemos que decir que no son langostas como tal, sino que son demonios personificados como langostas. Ahora, es muy oportuno explicar lo siguiente. Si Juan habla de langostas, él estaba seguro de lo que estaba hablando. Y cuando uno estudia algo o lee al respecto, con respecto a las langostas son animalitos que no miden más de 5 centímetros de largo, que se alimentan de toda la hierba verde, de toda la vegetación que encuentran, pero verde, y que salen en manadas por miles, por millones. Dicen los que se han dado a la tarea de observar este comportamiento de las langostas, que en una invasión de langostas fácilmente pueden medir 30 metros de ancho por 7 kilómetros de fondo, de largo, podríamos decir. Esa es la manada, el enjambre de las langostas. Y dicen los que han tenido que ver o ser testigos de una invasión de langostas, que a su paso dejan todo devastado, todo lo verde se lo comen, todo lo verde se lo tragan, no dejan nada a su paso. Eso pues lógicamente habla de que no van a ser 2 o 3 demonios, van a ser miles de demonios los que van a salir del pozo, y con una función particular, con una misión específica, y es que dice que se le dio poder como tienen los escorpiones de la tierra. Y dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Entonces, por eso no son langostas como tal, son demonios en forma de langostas, pero que tienen una misión. ¿Cuál es la misión? Dice que si no solamente que dañaran a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Eso lógicamente nos lleva a afirmar de que son demonios, porque el sello, y recuerde que el sello son de aquellos 144,000 del capítulo 7. Ellos tienen sus sellos en sus frentes, y hablábamos en aquel momento de que hay las dos opciones, de que el sello fuese físico, fuese visto, implantado en la frente, o un sello espiritual, que creo que es lo más ajustado a la realidad. Es un sello espiritual que aquel ángel colocó sobre aquellos 144,000, y que por ser en ese mundo espiritual, pues los ángeles se mueven en ese mundo y pueden ver el sello de aquellos 144,000. Entonces, su misión era dañar a todos los demás hombres que no tuvieran el sello. Estos sellados estaban guardados y van a ser guardados de que estos demonios los atormenten, como así lo van a hacer con los demás. Sigamos leyendo para ir contextualizando mejor. Dice, y se le fue dado, el verso 5, y se le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Cuál era su misión? Atormentar a los hombres. No que los matasen, sino que los atormentara. Por eso el ay del capítulo 8, ay de los siguientes toques de trompeta, ay de los moradores de la tierra,
porque lo que viene es terrible. Su misión era atormentarlos, y dice que su tormento era como de escorpión, de escorpión. Los síntomas de la picadura de un escorpión dicen que duele demasiado, además de ese dolor que algunos se revuelcan en el suelo tratando de aliviar su dolor. Produce hinchazón, produce sudoración, produce taquicardia y algunos efectos neuronales. Su cerebro sufre algún efecto negativo, y lógicamente esto pues perjudica el comportamiento de los seres humanos. Entonces, casi que podríamos pensar que a través de este tormento la gente enloquecería de alguna manera a causa de todos estos síntomas que están sintiendo. Pero ese es el tormento, ese es el dolor y la consecuencia natural de no haber querido creer en el Señor, de no haber querido aceptado el Evangelio del Señor, que ha sido predicado durante todos estos 2000 años y se sigue predicando, y aún en la gran tribulación, aún en ese tiempo de juicios, de gran tribulación, aún ahí el Señor todavía tendrá sus instrumentos para que el Evangelio se siga predicando, mostrando así su gracia en medio del juicio, su misericordia en medio de su ira. Alabado sea el Señor. Versículo 6 nos habla precisamente de ese cuadro aterrador en el cual los hombres van a tener que pasar. Los 4 juicios o las 4 trompetas anteriores afectaron a la naturaleza. Estos toques van a afectar directamente a la humanidad del hombre. Lo van a tener que sufrir en carne propia. En carne propia. Dice verso 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ya usted se podrá imaginar, mi hermano querido, para que alguien desee la muerte es porque la situación por la que está pasando no es nada agradable. Y mientras estos demonios con una ponzoña de escorpión los están aterrorizando, los están atormentando en carne propia, pues la gente buscarán la muerte. Dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, buscarán atentar contra su propia vida, buscarán quitarse la vida por sus propias manos, pero dice que la muerte huirá de ellos. Aquí nos podremos imaginar algunos cuadros. Se tirarán tal vez de un 3er, 4 piso y rebotarán como si fueran de plástico, de caucho. Qué sé yo, se envenenarán y el veneno no les hará daño. Atentarán contra su propio cuerpo y su cuerpo no va a ser herido por ninguna arma letal o mortal, pero sí van a sufrir el tormento de aquellos demonios langostas con ponzoñas de escorpiones, y ellos sí van a sufrir. Y ya usted se podrá imaginar, si un dolor de estos hace que una persona se revuelque en el suelo, se desespere, busque la muerte, pues usted ya se podrá imaginar ese grado de tormento en el cual los hombres van a ser sometidos. Es por eso que nuestro llamado y el mensaje de urgencia, el mensaje de, vamos a decir, de que la gente vuelque sus ojos a Dios y se vuelva al Creador para ser librados de todos estos juicios. Alabado sea el Señor. Por eso yo me atrevo a pensar, y por eso es nuestra tesis, nuestra postura teológica, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque así como el pueblo de Israel fue guardado de aquellas plagas en Egipto, mientras los egipcios estaban sufriendo en carne propia también aquellos juicios, el pueblo de Israel estaba salvaguardado. Así, de esa manera, Dios va a guardar a su iglesia.
de pasar y tener que sufrir todas estas cosas. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso nuestra postura, cuando esto esté ocurriendo, la iglesia estará en el cielo, en las bodas del Cordero, casándose con su Señor. Alabado sea el Señor, llevándose a cabo aquella boda maravillosa, las bodas del Cordero. Dice que hallarán, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No habrá momento en la historia de la humanidad que la gente desee más morirse que este. Versículo 7 dice, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Es un tiempo limitado que el Señor le va a permitir a estos demonios langostas atormentar a los seres humanos. Juan da algunas características de aquellas langostas que vamos a tratar de darle alguna aplicación. Dice que el aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados, un ejército, numerosos, bien formados, con una misión específica, con un norte bien marcado, y allá iban aquellas langostas. Dice que preparados para la guerra. En las cabezas tenían corona de oro, autoridad, se les dio esa autoridad, se les dio ese mandato, esa orden divina. Sus caras eran como caras humanas. Digamos que esto habla de esa inteligencia que tienen estas langostas. Porque su misión era dañar a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces para eso tenían que tener alguna especie de inteligencia, digamos que de discernimiento, si lo podemos decir así, para poder diferenciar de quién tenía el sello, que ese era intocable, y luego entonces atormentar a aquellos que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Verso 8 dice que tenían cabello como cabello de mujer, su capacidad de seducir a los hombres, de salirse con la suya, digámoslo así, un poder de seducción también. Verso 8 dice, sus dientes eran como de leones, su poder destructivo, su poder, es decir, estos demonios son crueles e inmisericordes. O sea, tienen una misión y la van a cumplir a cabalidad, al pie de la letra. Entonces, sus dientes eran como leones, ese poder destructivo de hacer daño, de dañar la humanidad del hombre sin matarlos, solamente inyectándole dolor, sufrimiento, tormento. Verso 9 dice, tenían corazas como corazas de hierro, indestructibles. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Ya se podrá imaginar miles y miles y miles, millones de demonios, langostas batiendo sus alas, el estruendo que causa esto. Los que hablan de una invasión de langosta dicen que a kilómetros se escucha el ruido de sus alas, y cuando están comiendo la hierba verde producen un ruido que se escucha a la distancia. Ya se podrá imaginar este ejército de demonios langostas batiendo sus alas, el estruendo terrible. Dice que el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Parece curioso, pero 5 meses es el ciclo de vida de una langosta. Desde que nace como una larva
y comienza a hacer su metamorfosis hasta convertirse en una langosta. Su ciclo de vida son 5 meses. Dios es el soberano y el creador de la naturaleza, y Él sabe cómo funcionan las cosas. Y aquí simplemente el Señor lo que está queriendo de alguna manera mostrarle al hombre es su ira, su enojo. Y también como brindándole la oportunidad para que esta gente, una vez sufriendo este dolor, este tormento, durante 5 meses, o en medio de este dolor, vuelvan sus ojos al Creador. Pero ya vamos a mirar qué es lo que ocurre, cómo reaccionan los hombres frente a estos juicios, de manera tan tremenda. Verso 11. Dice que, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Los dos nombres, tanto en hebreo como en griego, significan destrucción, destructores. Y ese era el que los comandaba. El comandante de este ejército de demonios langostas era Abadón o Apolión. Su poder destructivo, su poder para dañar todo a su paso. Ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra. Iglesia del Señor, creo que aunque nosotros tenemos nuestra esperanza bien clara y nuestra fe bien anclada en el Señor Jesucristo y en su santo evangelio, no nos podemos dar el lujo de descuidarnos. Tenemos que seguir adelante a pesar de todo, a pesar de las dificultades. Si solamente tratamos de dimensionar esto que está ocurriendo aquí, este dolor, este tormento, no es nada comparado, nada. O sea, lo que usted y yo sufrimos en este momento, si es que sufrimos, las pruebas, las luchas, las dificultades que pasamos por sostenernos en pie de lucha, por sostener nuestra fe en alto, nuestro amor al Señor y nuestra fidelidad a Él, no es nada comparado con lo que esta gente va a sufrir por causa de su desobediencia. Yo no creo que ninguno de los que tengamos conciencia de estas cosas querramos quedarnos del arrebatamiento de la iglesia. Querramos descuidar nuestra vida espiritual y no darle la importancia a este tipo de cosas, a esta realidad profética que pronto va a ocurrir. Entonces, nuestro llamado siempre es a que seamos fieles, perseveremos hasta el fin con la ayuda del Señor. Verso 12. Dice que el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto, 2 lamentos más, 2 juicios terribles en contra de los moradores de la tierra de aquel momento. Verso 13 dice, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. 4 ángeles que no hay manera de identificarlos tampoco, que estaban atados desde cuándo, tal vez desde el huerto del Edén, porque el río Éufrates está, o digamos que rodea la tierra donde se cree que estaba o está, no sabemos, el huerto del Edén. Total es que estos 4 ángeles estaban allí guardados para una hora exacta. Todo habla de la soberanía de Dios, del control que Dios tiene del tiempo. Para nosotros 1000 años es mucho, para Dios 1000 años es como un día. Dios tiene el control del tiempo, Dios vive en un eterno presente. A Dios no le afecta el pasado ni le afecta el futuro porque Él lo sabe todo. Él vive en un eterno presente y Él sabe cuándo determinó, cuándo, digamos, planificó determinado evento
y exactamente en el momento en que Él lo planifica, así lo ejecuta. En este caso, vemos que estos 4 ángeles estaban preparados, dice, para la hora, día, mes y año. O sea, exactamente. Alabado sea el Señor. Qué maravilla saber que usted y yo servimos a un Dios que tiene el control y está en control de todo. A Él no se le escapa absolutamente nada. Nada ocurre fuera de su control. Todo Él lo tiene en control. Alabado sea el Señor. Dice que su misión era matar a la tercera parte de los hombres. Yo quiero que hagamos un ejercicio matemático. Y cuando se abrieron los 7 sellos, especialmente aquel caballo negro de la muerte, dice que la 4ª parte de la tierra fue afectada. Es decir, que murió la 4ª parte de la población del mundo. Si redondeamos la cifra, como para tener una idea clara, la población del mundo hoy oscila en 8.000 millones de habitantes. La 4ª parte serían 2.000. Quiere decir que bajo el efecto de ese sello o ese jinete del caballo negro que representa la muerte, murieron 2.000 millones de personas. Quiere decir que para este momento quedan 6.000. Y la misión de estos 4 ángeles en compañía de los caballos y los jinetes que van a venir después, dice que su misión era matar a la tercera parte de los hombres. Quiere decir que bajo este 6º toque de trompeta van a morir otros 2.000, porque la tercera parte de 6.000 son 2.000. Quiere decir que después de este toque de trompeta, de este 6º toque de trompeta, la humanidad quedará diezmada a la mitad. A la mitad. Yo no sé si usted alcanza a visualizar este cuadro aterrador. La muerte, a pesar de que en 5 meses la muerte fue de vacaciones, sin embargo, hermanos, bajo este juicio van a morir 2.000 millones de personas. Es decir, que para este momento la humanidad viva en el planeta Tierra será de 4.000 millones de habitantes. ¿Dónde enterrarán tanta gente? ¿Qué harán con los cuerpos, los cadáveres? Se podrá usted imaginar la contaminación ambiental, la parte de la higiene estará terrible, las enfermedades, las infecciones. Bueno, todo esto son las consecuencias naturales de todos estos juicios que vienen bajo el justo juicio de Dios. Verso 16. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Al parecer lo que uno entiende aquí es que estos 4 ángeles van a comisionar todo este ejército de caballos y de jinetes. Lógicamente, si hay un caballo, tiene que haber un jinete. Y si habla de jinetes, porque hay un caballo. Es apenas normal ese juego de palabras. Entonces, ¿quiénes van a comandar ese ejército y quienes van digamos que a ejecutar el juicio a través de este ejército? Serán esos 4 ángeles, es lo que uno entiende, porque seguido a que fueron desatados estos ángeles, aparece este ejército de caballos y de jinetes. Dice verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan, yo oí 200 millones. No hay ninguna nación en el mundo que tenga un ejército de esta dimensión. Alguna vez escuché a alguien que aseguraba que era el ejército chino. Y realmente no, o sea, es imposible que un país, aunque es el país que tiene, digamos que la población más grande en el mundo, pero no cuenta con toda esa cantidad de soldados de un ejército, 200 millones. Imposible. Entonces, simplemente el hecho de pensar que son 200 millones lo abruma a uno, lo deja uno corto a la hora de pensar en este cuadro que está describiendo Juan.
200 millones, dice, yo oí su número. Verso 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Entonces, si él oyó 200, quiere decir que oyó 200 millones de jinetes, de caballos. Quiere decir que igual número de jinetes. Estamos hablando de 400 millones. Y lógicamente, pues no son caballos literales, no son caballos, como usted y yo los conocemos, son caballos demonios. Igual los jinetes son demonios. Dice, y Juan describe este ejército. Y vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Bueno, aquí esto se presta para mucha especulación. Pero simplemente como por decir algo al respecto, algunos asumen que esto puede ser, estos demonios van a echar mano de toda la artillería que tiene el mundo, las potencias, todo ese armamento nuclear, y puede que sí, puede que tenga razón, pero yo me quiero simplemente ajustar de manera literal a lo que dice el versículo. No tengo algún argumento para decir otra cosa que lo que dice el texto sagrado. Puede que sí, puede que en ese momento todo ese armamentismo que tiene nuclear, bombas, ojivas nucleares, etcétera, buques, submarinos, aviones de guerra, estén tal vez al servicio de este ejército y lo pongan en ejecución. Es posible, pero me quedo simplemente con la descripción que da aquí el apóstol Juan. Los cuales tenían corazas de fuego, es lo que Juan está viendo, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, su poder destructivo, su crueldad, van a lo que van a destruir, a dañar, y de su boca salían fuego, humo y azufre, que son tres elementos pues que en exceso son dañinos y mortíferos. Verso 18 dice, por estas tres plagas, por las fuego, humo y azufre, que si uno lo mira, pues mucho tiene que ver con toda esa artillería nuclear que el mundo tiene. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos. Ya cualquier cosa que se pueda decir aquí entra en el plano de la especulación. Hay muchas cosas que se podrían decir, pero ajustémonos a lo que Juan nos está describiendo. Es la manera como Juan está viendo la visión y la está tratando de describírnosla, y luego él la escribe y nos entrega este libro de revelación. Alabado sea el Señor. Pero total es que por causa del fuego, del humo y del azufre, murieron la tercera parte de los hombres, es decir, 2.000 millones de habitantes. 2.000 millones de moradores de la tierra van a morir a causa de estas tres plagas, de los demonios caballos y los demonios jinetes. Verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ahí está todo el ejecutar de todo este ejército. Tiene una misión específica y bueno, se fueron con toda su crueldad, su inmisericordia, van a irse con todo contra los moradores de la tierra. No les importa el sufrimiento, el dolor, nada. Con ellas dañaban. Pero este capítulo 9 termina con un cuadro terrible, un cuadro que lo deja a uno sin palabras. Uno creería que frente a todos estos juicios, frente a todo el dolor, a todo este drama, a todo este tormento, la gente
correría y pediría misericordia y pediría perdón y clemencia. Pero desafortunadamente no es así. El comportamiento del ser humano a veces es incomprensible. Cómo la humanidad se comporta de esa manera. Y yo debo decir aquí algo. En el año 2020 vino aquella pandemia global que a todos nos afectó, el mundo entero fue afectado. Y nosotros como iglesia también fuimos afectados. En nuestros países prácticamente los templos fueron cerrados y nos tocó por espacio de unos meses, cada quien resguardados en su casa, alimentarnos espiritualmente y vivir nuestra fe de manera individual, a nivel de familia, de núcleo familiar. Y uno esperaba que después de que dieran la orden de abrir los templos nuevamente, la gente iba a volcarse a los templos, iba a correr humillados delante del Señor, y todo lo contrario. Aún la iglesia misma fue afectada. Muchos dejaron de ir a las iglesias, muchos flaquearon en su fe, perdieron su esperanza, se desviaron. Y pues uno creería que la gente sin Dios iba a correr a pedir clemencia, a pedir misericordia, pero no fue así. Todo lo contrario, la gente siguió normal y hasta peor, porque después de la pandemia se abrieron otros espacios y otras filosofías, ideologías están, digamos que afectando el comportamiento, la forma de pensar, la mentalidad de la humanidad, sobre todo de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Y nada que buscar a Dios, nada que buscar a Dios. Pues esto es lo que ocurrió en este momento, y quiero que lo veamos. Verso 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, es decir, los que no murieron bajo el efecto de estas plagas, pero que de alguna manera sufrieron el tormento también, ni aún así se arrepintieron. Yo no entiendo el comportamiento del ser humano, la verdad no lo entiendo. El ser humano se comporta de una manera incomprensible. De forma natural, digamos que buscamos la forma de aliviar el dolor, de buscar siempre una ayuda, siempre buscar un auxilio, de mitigar el sufrimiento, pero esta gente, como sabe que la única vía de escape que les queda es Dios, prefieren seguir sufriendo, prefieren seguir soportando el juicio, la ira de Dios, que humillar sus corazones delante del Creador. En esa realidad vivimos, en ese comportamiento del ser humano vivimos en los días de hoy también. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, la idolatría, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Seguramente esta gente se dio cuenta que el acudir a la religiosidad, a la idolatría, a buscar a los brujos, los chamanes, los demonios aquí, bueno, qué sé yo, no encontraron alivio, no encontraron respuesta, no encontraron una salida. Ellos sabían, bueno, dentro de su conciencia, que el único que les podía ayudar era Dios, pero prefirieron hacer todo lo contrario, prefirieron seguir soportando el dolor que humillar sus corazones delante del Señor. Y el verso 21, y así vamos terminando este capítulo 9, dice: y no se arrepintieron de sus homicidios. O sea, la criminalidad, si la hay hoy, pues la seguirá habiendo en aquellos días, y tal vez en mayor grado. Dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, es decir, de su vida licenciosa, de su vida de pecado, de libertinaje, de maldad. Siguieron como si nada hubiera ocurrido. Es decir, en esto vemos una realidad, y es que la ira de Dios, los juicios de Dios no hacen, vamos a decir, que el hombre cambie de comportamiento. Esa es la realidad que nos está mostrando aquí. Vuelvo y digo, de forma natural uno pensaría
que por causa del dolor pues la gente se iba a volcar a buscar a Dios y a pedir clemencia, pero no es así. El ser humano es incomprensible, vuelvo y digo. Y eso fue lo que está ocurriendo aquí, lo que Juan nos está mostrando, que la gente no se humilló delante de Dios, no buscó clemencia, no buscó misericordia, no buscó arrepentimiento, no, seguían en lo mismo, como si nada hubiera ocurrido. No es lo que vimos exactamente después de pandemia, la gente siguió igual y hasta peor. La gente no, vamos a decir, no cambió su comportamiento. No. O sea, siguieron en su misma línea de maldad, en su misma línea de comportamiento, lejos de Dios y hasta maldiciendo el nombre de Dios, de que por qué, si Dios es un Dios de misericordia y un Dios de amor, ¿por qué permite que el juicio, el dolor y el sufrimiento venga sobre los seres humanos? Pero es que ya lo hemos dicho una y otra vez, este juicio es el justo juicio de Dios. No es porque el Señor de manera, bueno, qué sé yo, haya enviado el juicio porque no hay ninguna razón. No, es que hay razones para hacerlo. El Señor tiene los argumentos. Y por eso está derramando su ira sobre el hombre, porque el hombre ha vivido lejos de Dios, el hombre ha vivido a espaldas de su Creador siempre, y haciendo todo lo contrario a lo que el Señor ha querido que los hombres hagan. Entonces, dice que no se arrepintieron de sus obras, y yo quiero hacer hincapié en algo, y dice que ni de sus hechicerías. Y la palabra hechicería viene de la palabra griega para farmacia. Y ya todos entendemos esto. En la farmacia es donde venden la medicina, la droga. Al parecer esta gente a lo mejor van a consumir alucinógenos, drogas, para tratar de mitigar el dolor. Y digo esto porque la realidad en la que estamos viviendo ahora es que en nuestros países hay un afán insaciable, un afán que no se detiene por querer legalizar el consumo de drogas alucinógenas, de la marihuana, sobre todo, y de otras drogas. En otros países han legalizado otro tipo de drogas, supuestamente de manera recreativa, ¿no? Ese es digamos que la etiqueta que le ponen a esta situación, para que la gente se recree, los jóvenes se recreen un poquito consumiendo droga, y eso, o sea, eso da al traste con la realidad. O sea, la droga ha hecho daño por muchísimos años, por muchísimo tiempo, ha destruido a los jóvenes, una sociedad enferma, y entonces dice que no se arrepintió de eso. Al parecer, vuelvo y digo, al parecer el consumo de alucinógenos va a estar legalizado de manera global, y la gente acudirá a consumir este tipo de drogas para tratar de mitigar el dolor que va a causar los juicios que el Señor está enviando a través de los toques de trompetas. Mis amados hermanos, esta es la cruda realidad, y así termina este capítulo 9, mostrando la dureza del corazón del ser humano. Cuando uno lee la Biblia, Dios siempre ha tratado con la humanidad. Dios siempre ha mostrado su amor y su misericordia. Dios nunca ha dejado huérfana a la humanidad en ningún momento de la historia. A pesar de las consecuencias de sus malos actos, a pesar de los juicios, a pesar de, vamos a decir, de situaciones que los mismos hombres provocan, que haga daño, que destruye al ser humano, a pesar de todo eso, Dios nunca ha dejado huérfana a la humanidad. Siempre Dios ha mostrado su misericordia y su amor. Siempre han habido los instrumentos, la iglesia siempre ha estado presente, siempre ha estado predicando, siempre ha estado amonestando, exhortando a la humanidad a que busquen a Dios para que se libren de este momento aterrador que va a venir sobre la humanidad. Y a nosotros, la iglesia, no nos queda otra cosa que continuar adelante con la ayuda del Señor.
Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, Dios los guarde y muchas gracias. Bendiciones para todos.